Capítulo 4. La ciudad, víctima de su propia dinámica. Si usted habita en cualquier ciudad colombiana, los próximos 20 minutos con seguridad le mostrarán que la ecología no es un invento de unos cuantos románticos, sino que es una realidad que atañe sobre todo a los habitantes de las ciudades. Una historia de violencia y de marginamiento en el campo, y al mismo tiempo un acelerado crecimiento económico, nos llevó a la mayoría de los colombianos a vivir en ciudades. Huimos desfavoridos del traumático pasado campesino. En 30 años el país se volvió citadino, no civilizado, sino citadino. Y entonces la gente que llegó a las ciudades se olvidan de lo que dejaron atrás. Muchos de ellos no quieren saber nada de lo que dejaron atrás. Y de ahí esa actitud urbana a ultranza. Inclusive hay barrios en Bogotá donde los árboles son perseguidos por gente que hace una generación vivió en la selva. Eso hay que entenderlo, hay que comprenderlo y hay que admitir que se necesita más de una generación para resolver esa actitud. Hasta ahora comenzamos a darnos cuenta que así como hay que aprender a aprovechar el bosque tropical sin destruirlo, hay que aprender a vivir en ciudad sin envenenar los ríos, sin intoxicar el aire, sin acumular montañas de basura. Y la ciudad no es solo víctima de su propia dinámica, sino también de la destrucción en el campo. Sin árboles que limpien el aire, sin páramos que surtan las fuentes de agua, sin suelos que produzcan alimentos, tampoco habrá ciudades. Y el año pasado estuvimos en una crisis terrible del agua. Nos tocaba ir a traer agua en carrotanques, pagarla para que nos la trajeran a casa para lavar. Estábamos pero aburridos con la falta del agua. Al igual que Isabel, los 250.000 habitantes de Tunja tienen dificultades para obtener agua y constantemente se ven sometidos a racionamientos. ¿Es que esta región, como se cree, jamás tuvo agua? Se ha ido agotando en cantidad y en calidad. Hace unos años, pues no muy lejanos, la gente acudía al río Chicamocha a bañarse, a lavar ropa, a otra fuente cercana como era la cascada, también era un paseo muy agradable, pues ir a bañarse la gente allá. El agua se empezó a agotar, porque durante años se talaron los árboles para abrir fincas. La necesidad obligó a buscar una alternativa más distante, la reserva de Teatinos, alimentada por el río del mismo nombre. Lo grave es que allí, en su nacimiento, también se está talando para sacar leña. La vegetación del páramo actúa como una esponja. Retiene gran cantidad de agua, de modo que en invierno evita que ésta corra e inunde. Y en verano, va soltando el agua y no deja que los ríos se sequen. Otros páramos, como el de Chingaza, por ejemplo, que surte de agua a Bogotá, están amenazados por la destrucción. Algunas ciudades han empezado a preocuparse por proteger los nacimientos de los ríos que las surten de agua. El acueducto de Bucaramanga, por ejemplo, ha reservado un bosque de 8.000 hectáreas desde hace 15 años. En la lucha por conservar la meseta sobre la que está localizada y que sufre de severa erosión, esta ciudad se convirtió en una de las pioneras en el trabajo ambiental. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, creada en 1965, ha desarrollado proyectos de reforestación, trabajando con los habitantes de los 12 municipios donde nacen las fuentes de agua de la ciudad. Cerca a la población de Lebrija, donde el monocultivo de piña estaba acabando con los suelos y secando la quebrada La Angula, que abastece de agua al municipio, la CDMB y los campesinos han desarrollado nuevos cultivos de árboles frutales y maderables y han creado cooperativas para comercializar los productos. Pues en vista de del agua, la gente piensa en sembrar. ¿Usted cuántos árboles ha sembrado? Más o menos en total de lo que lleva. En total van como 300 y muchos. ¿Qué árboles? Sí, porque yo puedo sembrar móncoro, y aquí no sirvió. Esto debería el gobierno ayudarle al que arboriza una finca. Uno vive de esperanzas, y de esperanzas mueren. Pero sí, esto le hace falta que el gobierno en realidad, y los impuestos, es que los impuestos los subieron, aquí yo pagaba 29.000 de impuestos al año, y van entre 100 y 100 pesos ya. Las aguas negras de Pereira van a dar la mitad al río Otún y la otra mitad al río Consota. Este último desemboca en el río La Vieja, y unos metros más abajo está la bocatoma del acueducto de Cartago, Valle.
Para esta ciudad resulta altamente costoso y en ocasiones imposible hacer potable el agua que, además de los desechos que vienen de Pereira, recibe en época de cosecha del café la pulpa de los beneficiaderos. ¿Qué ha pasado cuando Cartago ha tratado de protestar, de decirle a Pereira no bote sus aguas negras en el río? Bueno, desafortunadamente no hemos sido oídos en ningún momento. Parece que todavía hay un centralismo de regionalismo, ¿no? Parece que aguas abajo no viven otros colombianos más, ¿sí? Y entonces parece que eso lleva a esta serie de desigualdades, ¿no? La capital risaraldense inició la construcción de colectores de aguas negras pensando en una futura planta de tratamiento, pero no se ha logrado finalizar la obra. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como ya lo hemos dicho, está invirtiendo una millonaria suma para evitar, entre otras cosas, que la pulpa del café siga contaminándolos. En el sur de Bucaramanga, la CDMB construyó unos colectores que evitan que las aguas negras caigan a las quebradas que atraviesan la ciudad y las conducen a una planta de tratamiento. Esta obra, la única en su género en el país, le devolvió la placidez de sus quebradas a los bumangueses. La contaminación ha cobijado todos los estratos sociales de la ciudad, de los barrios más pobres hasta los de más alta clase. Antes de que nos hiciera las obras, la corporación La Quebrada nos afectaba terriblemente por los olores, dado que era una quebrada donde recibía todas las aguas negras de los demás barrios y las quebradas afluentes al mismo. La quebrada fue canalizada, ¿no? Y debido a eso lo que es moscos y todos los malos olores se han ido, casi en un 100% ya. O sea, cuando llegamos aquí al barrio La Quebrada no estaba canalizada y pues poco se hacía deporte. En este momento jóvenes, adultos, realmente salimos hasta en eso a mejorar, ¿sí? Y en cuanto a la siembra de árboles, pues todos hemos colaborado. En la planta de tratamiento de aguas residuales de Río Frío, se procesan las aguas negras de 160.000 de los 600.000 habitantes que tiene el área metropolitana de la ciudad. Tuvo un costo de 3.000 millones de pesos, suma que ascenderá a 10.000 millones cuando se traten todas las aguas, con reactores que aceleran la descomposición de la materia orgánica y unas lagunas de oxidación. Esta planta le devuelve las aguas al Río Frío recuperadas en un 90%. Sin embargo, la planta de tratamiento no limpia toda la contaminación química. Por ejemplo, los detergentes, que en su mayoría toman años en desaparecer, siguen cayendo al río saboteando en gran parte este esfuerzo. La mayor parte de la materia prima con la que se fabrican los detergentes es producida por Ecopetrol. Ha habido presión para que esta empresa cierre su planta o comience a producir insumos más amables con el ambiente, es decir, biodegradables. Un detergente biodegradable tiene importancia para evitar el complemento de contaminación que hace aguas buenas, aguas malas. No tiene ningún efecto adicional en las aguas malas. Si nosotros suprimimos los detergentes no biodegradables, los cambiamos por biodegradables, la situación de nuestras aguas va a seguir siendo fundamentalmente igual en el corto plazo. No consideramos entonces que sea prudente ni que aporte ningún beneficio hoy el cierre de la planta, pero tenemos que tener la planta que necesita el país en un futuro. Mientras se sigan sacando al mercado detergentes que tardan mucho tiempo en degradarse, y los ciudadanos no se preocupen más por consumir productos que no contaminen, la recuperación de los ríos será cada vez más costosa, y también lo será el agua potable. Mucho más grave y difícil de eliminar es la contaminación por desechos industriales. Las curtiembres, las licoreras, las fábricas de químicos, las refinerías y muchas más industrias contaminan. Consciente de que su acción con respecto al medio ambiente es crucial para su imagen y economía, algunas empresas han empezado a invertir en la protección de los recursos naturales. Yo creo que entre más la empresa pueda autocontrolarse, entre más la empresa no genere desperdicio, menos emisiones, pues está utilizando mejor sus materias primas, más alta la conversión, más economía, más utilidad. Participamos con la industria química del mundo de unos estándares de control que, independientemente de que no son obligatorios, consideramos ser responsables y por eso los hacemos. En el caso concreto de nuestra planta de Medellín, tenemos una serie de controles muy sofisticados, tanto para el desecho de productos químicos no utilizables como el proceso de tratamiento de aguas del río Medellín, la devolvemos como un agua mucho mejor de la que la recibimos. En Medellín este caso es más bien excepcional. No en todos los departamentos ni ciudades se obliga o incentiva a las empresas contaminadoras a tratar sus efluentes. Esto debe cambiar. La cuestión ambiental no puede ser simplemente una cuestión de exhortaciones morales. Tiene que ser también, hay que incorporar al sector ambiental en la lógica de mercado. Y la lógica de mercado significa que el que contamina paga, que el que no contamina recibe incentivos, que el que hace daños a la naturaleza los repara o los restaura. En este momento, Planeación Nacional ha encomendado un estudio a ese respecto, cual naturalmente ha participado Inderena. La idea justamente es
cobrarle quien contamine. Yo creo que el dinero es un gran motivador. Yo creo que si el que poluciona paga y el que no poluciona es recompensado, vamos a encontrar una forma muy efectiva de hacer control en Colombia de eso. O sea, estoy totalmente de acuerdo que poluciona debe pagar.